Hola, espero que se encuentren muy bien en el lugar que estén, nuevamente conectándonos mediante este medio para lo que es una siguiente clase, un siguiente tema. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el tema de planteo de ecuaciones. Este tema está para el segundo bimestre del primer año de secundaria. Voy a compartir pantalla. No antes, pues, recordarles, de todas maneras, tienen los números telefónicos de todos los docentes, estamos aptos para poder apoyarlos. Simplemente que respeten nuestro horario de trabajo también, por favor, ¿sí? En el horario que les han enviado, comunicarse en esa hora con cada uno de nosotros. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio a esta clase. Vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que es planteo de ecuaciones. ¿Qué serán planteo de ecuaciones? Dice, plantear ecuaciones significa representar mediante igualdades las relaciones que hay entre dos variables. Entonces, cuando nos hablan de hacer o de resolver problemas con lo que son planteo de ecuaciones, en otras palabras, quiere decir, cuando nosotros vamos a convertir un lenguaje escrito a un lenguaje matemático, y de esa manera nosotros vamos a poder hallar lo que nos piden, ¿sí? Por decir, acá vamos a aprender algunas palabras, cómo nosotros podemos llevar de un lenguaje escrito a un lenguaje matemático. Por decir, en lenguaje escrito simplemente me dicen un número, ¿sí? Me dicen un número. En el lenguaje matemático yo ya no tengo que escribir un número, sino ya lo tengo que representar por una letra. En este caso, por decirlo, puedo llamar X, un número. Puede ser la letra cualquiera, ¿sí? Entonces lo voy a llamar X. Me dicen por decir dos números. Eso es en el lenguaje escrito. Y ahora en el lenguaje matemático, pues dos números diferentes, lo voy a poner para que puedan entenderlo un poquito más, diferentes. Entonces me están hablando de dos números que no son iguales. En el lenguaje matemático yo lo puedo llamar X y lo puedo llamar Y, o lo puedo llamar A, lo puedo llamar B, lo puedo llamar N, lo puedo llamar M, etcétera, etcétera, ¿sí? Muy bien, a ver, ¿qué más quiero escribir dentro de lo que es el lenguaje escrito primero? Puedo decir, por decir, la suma de dos números. La suma de dos números. Eso me dan en el lenguaje escrito. Ahora en el lenguaje matemático yo digo, me hablan de suma. Sabemos que suma pues es una más, ¿verdad? Es una crucecita. Me dicen de dos números. Yo lo puedo sumar A más B. Y ahí tengo la suma de dos números. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué más? A ver, si me dicen, por decir, un número aumentado en 2. Un número aumentado en 2. Aquí hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque recuerden que este tema es de cómo nosotros vamos a saber interpretar lo que es el lenguaje escrito para convertirlo a un lenguaje matemático. Entonces, miren, me dice un número aumentado en 2. Entonces, ¿cómo será? Entonces yo tomo un número X, porque no sé qué número es, aumentado más 2. Un número aumentado en 2. ¿Estamos? A ver, otra más. Si me dicen por decir, a ver, X es 3 unidades menos que Y. X es 3 unidades menos que Y. Entonces, llevándola a un lenguaje matemático, esto sería, la palabrita significa igualdad. X es
3 unidades menos que Y. Entonces sería Y menos 3. ¿Verdad? A ver, ¿qué palabras más tenemos comunes? A ver, por decir otra, la raíz de un número aumentado en 2. Aumentado en 2. Llevándolo al lenguaje matemático, ¿cómo sería esto? Me dicen la raíz de un número, ¿sí? La raíz de un número, acá lo voy a poner su comita para que puedan diferenciarlo. Entonces me dicen la raíz de un número, entonces yo abro, no sé qué número será, le saco la raíz aumentado en 2, ¿cierto? Aumentado en 2. Pero qué diferente sería, qué diferente es si a mí me dicen la raíz de un número, aumentado en 2. Pero esta vez me ponen sin la coma. ¿Sí? Esta vez me ponen sin la coma. Entonces, cuando me ponen sin la coma, yo voy a empezar siempre del último hacia adelante. Digo, a ver, un número aumentado en 2. No sé qué número será aumentado en 2. Y lo sacamos la raíz. Por lo tanto, sería lo de acá. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos a ir interpretando cada lenguaje escrito y convertirlo a un lenguaje matemático. Eso es planteo de ecuaciones, ¿sí? Cuando nosotros vamos a transformar el lenguaje escrito a un lenguaje matemático. Como le digo, lo más que se usa son estas palabritas. Lo más, número, el doble del número, el triple del número, por ahí me pueden decir la mitad del número, etcétera, ¿sí? Pero es cuando nosotros vamos a transformar un lenguaje escrito a un lenguaje matemático. Muy bien. Ahora, lo recomendable en este tema, antes de ponernos a desarrollar nuestros ejercicios, pues es leer bien el problema, porque lo que queremos es interpretarlo bien. Y si nosotros hacemos una buena interpretación, hacemos un buen planteamiento, ya prácticamente está el 70 u 80% ya desarrollado de nuestro ejercicio. Entonces, lo importante acá es plantear bien. Y para nosotros poder plantear bien nuestro ejercicio, pues tenemos que leer 1, 2 o 3 veces quizás hasta que lo entendamos, ¿sí? Y recién nos ponemos a plantear y finalmente a resolver. Muy bien, ahora sí, entonces, a ver, si me dicen por decir, seguimos con las interpretaciones. El doble de un número, me dicen, el doble de un número menos 6, ¿sí? El doble de un número menos 6. Recuerden que acá no tengo ninguna coma. Entonces, ¿cómo sería? El doble, que es 2, abro paréntesis, de un número menos 6, ¿cierto? Pero es muy distinto a que me digan, el doble de un número, coma, menos 6. Recuerden que la coma, pues es hasta donde nosotros vamos a hacer la lectura y ahí nos vamos a detener un rato, ¿verdad? Entonces acá yo digo en el segundo ejemplo, me dicen el doble de un número, me detengo ahí. Hasta ahí digo el doble de un número, menos 6.
¿Estamos? Entonces vamos a saber diferenciar y vamos a saber interpretar también de qué manera cuando nosotros tenemos comas, los signos de puntuación. ¿Estamos? Muy bien, entonces, ahora sí, no quiero cansarlos más y nos vamos directamente a lo que son los ejemplos. Dice, la diferencia de los cuadrados de dos números consecutivos es 31. La diferencia es resta, ¿verdad? Diferencia es resta de los cuadrados de dos números consecutivos es 31. Muy bien, a ver, vamos sacando datos. Solución. Digo, sean mis números X y Y. ¿Estamos? Me hablan de mayor y me hablan de menor. X le voy a poner por decir el menor y Y le voy a poner el mayor de los números. Me dicen consecutivos. Consecutivos quiere decir seguidos. Por decir si X vale 5, Y tiene que ser su consecutivo. Dice 5 más 1, 6. ¿Cierto? Entonces dice acá, la diferencia de los cuadrados de dos números, ¿sí? Entonces, si este X es el mayor, simplemente lo denotamos con X. Acá para Y, como me dice que son consecutivos, entonces Y tiene que ser X más 1. Entonces ya conocemos nuestros números, X y X más 1. Ahora sí, la diferencia me dicen, entonces digo, siempre el mayor primero para que nos pueda salir un resultado positivo. Entonces digo Y al cuadrado menos X al cuadrado va a ser igual a 31. ¿Cierto? XY al cuadrado mayor al cuadrado menos menor al cuadrado va a ser igual a 31. Y ahora sí, voy a reemplazar sus valores. En vez de Y, su valor es X más 1, porque me dice que son consecutivos. Entonces acá pongo X más 1 elevado al cuadrado menos, el X lo dejo ahí, es igual a 31. Ahora voy a desarrollar lo que es, pues, este exponente, ¿verdad? Acá tengo un binomio al cuadrado. ¿Cómo se desarrolla? El primero al cuadrado más doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Menos X al cuadrado igual a 31. Acá que tengo X al cuadrado más 2 por 1, 2X más 1 al cuadrado, 1 menos X al cuadrado igual a 31. X al cuadrado se van. 2X menos 1 es igual a 31. 2X igual 31, el 1 que está con signo negativo pasa sumando. 2X igual 31 más 2, 32, ¿verdad? Entonces acá decimos X solito igual 32, este 2 que está multiplicando baja dividiendo y X vale 16. X vale 16. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, nada. Miren, ve, algunos están por ahí muy distraídos que algunos se están dando cuenta. Entonces, acá es signo positivo. Acá va a pasar con signo negativo. Esto ya es ecuaciones nada más. Estos ya son ecuaciones nada más. Entonces digo 31 menos 1. Acá me da 30. 2X igual 30 entre 2. Y ese resultado es 15. El valor de X es 15. No nos piden hallar X, nos dicen hallar el mayor de los números. Entonces decimos, si X vale 15 acá, ¿cuánto vale Y? Más 1. 15 más 1 y eso es 16. Hallar el mayor valor. Por lo tanto, el mayor valor es igual a 16. ¿Verdad? Entonces, de esa manera
nosotros cuando nos dan un lenguaje verbal, ¿sí? Lo tenemos que transformar a un lenguaje matemático y tenemos que hallar pues lo que nos piden. En este caso me piden hallar el mayor valor. A ver, acá tengo otro. Me dicen el doble de un número, ¿ya? El doble de un número, no sé cuál sea el número, entonces digo, sea el número X. O le pongo y voy a poner A, ¿sí? Sea el número A. Me dicen el doble de un número. Doble es 2 veces A. Y su mitad, es decir, suman 45, dice. Su mitad de A entre 2, ¿verdad? Si A vale por decir 10, su mitad, 10 entre 2, sería 5. Entonces, 2A más A entre 2, dice, esto es 45. ¿Cuál es el número? O en otras palabras, hallar A, ¿sí? Ecuación, ¿verdad? ¿Qué tenemos acá? Pues lo voy a homogeneizar más fácilmente. 2 acá y 2 para acá. 2 por 2 tengo 4A. Más A entre 2 es igual a 45. ¿Verdad? 4A más A arriba puedo sumar porque los dos tienen variable A, 5A. Este 2 que está acá pasa multiplicando. Y digo 5A es igual 45 por 2, 90. A solito igual 90 entre 5. ¿Cuánto vale A? Esto ya es división. A un costadito nos ponemos a hacer la operación, ¿verdad? 5 por 1, 5. A 9, 4. Bajo el 0, 5 por 8, 40. Por lo tanto, el valor de A es 18. El número que nos dicen es 18. Por lo tanto, A es igual a 18. ¿Quieren comprobar? Dice, el doble de un número, a ver, 18 más 18, 36. ¿Cierto? Más su mitad. Mitad de 18 es 9. 36 más 9, 45. ¿Verdad? Y entonces nos cumple con lo que es nuestro resultado. Muy bien. Siguiente ejemplo. Dice, pienso un número. Bueno, no sé qué número será. Yo voy a pensar una X. Cuando le resto 6, ya, dice, le voy a restar 6 y lo sumo 7, voy a obtener 22. ¿Cuál es el número? ¿Cuánto vale X? Bueno, pues acá ya es operación nada más, ¿verdad? X, signos diferentes se restan, 7 menos 6, 1, signo positivo, es igual 22. X solito igual 22, el 1 que está con más pasa restando. Por lo tanto, X vale 21. Y eso sería el número, 21. ¿Estamos? El tema, como vuelvo a repetir, es súper sencillo. Lo único que tenemos que tener bastante en cuenta es al momento de nosotros poder plantearlo, porque de ahí son puras ecuaciones. A ver, otra. Si el doble de un número le restamos 14, ¿sí? Si el doble de un número no tenemos coma, si el doble de un número le restamos 14, se obtiene 30. ¿Verdad? Se obtiene 30. Muy bien, voy a multiplicar 2 por x, 2x, menos 2 por 14, 28, es igual 30. 2x igual, no puedo restar 2x con 28 porque 28 no tiene x,
es igual 30, el 28 que está negativo pasa a positivo. Igual 8 más 8, 16, va 1, 3 más 2, 5 y 1, 6. Ahora, x solito, 66 entre 2. ¿Cuánto vale x? 33. ¿Cuál es el número? 33. ¿Sí? 33. Y de esa manera estamos hallando el resultado. ¿Cuál es el número? Por lo tanto, el número es 33. Y ahí está. Súper fácil, ¿verdad? Yo creo que con este tema no van a tener dificultades en cuanto a lo que es el desarrollo de sus exámenes. A ver, siguiente. La suma de dos números consecutivos, ¿ya? Entonces ponemos, no sabemos qué números sean los números X y Y, ¿sí? Consecutivos, si X vale X, Y tiene que ser X más 1, porque si X es 2, Y tiene que ser 2 más 1, 3, porque me hablan de consecutivos. Entonces me dicen, la suma de dos números consecutivos, X más 1, es igual a 451, me dicen. Hallar dichos números. Muy bien. Entonces acá voy a sumar X más X, 2X, igual 451 menos 1, porque este 1 está positivo, tiene que irse al otro lado negativo. 2X igual 451 menos 1, 450. X igual 450 entre 2, y esto es división. 4 entre 2, 2. 4 entre 2, 2. 10 entre 2, 5. Por lo tanto, el valor de X es 225. Si X es 225, ¿cuánto será Y? 225 más 1. Y eso es 226. Y eso sería nuestro resultado. Muy bien. Siguiente. La edad de César excede en 12 a la edad de Carlos. Esta palabrita excede quiere decir resta. Es una resta. La palabra exceder es una resta. Entonces me dicen que César menos 12 me da Carlos. ¿Sí? La palabra excede significa resta. Entonces me dicen la edad de César excede en 12 a la edad de Carlos. En otras palabras, pues me dicen Carlos es 12 años mayor que César. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué más me dicen? Oye, ¿cuántos años tiene Carlos? Me piden la edad de Carlos, que no sabemos cuánto será. Si César tiene 30 años. Fácil, ¿verdad? Entonces reemplazo acá. César dice tiene 30 años. Menos los 12 que excede va a ser la edad de Carlos. 30 menos 12, 10 menos 2 es 8. Acá, 2 menos 1, 1. Por lo tanto, la edad de Carlos es 18 años. Es 18 años. Entonces, esa palabrita excede, cuando nosotros planteamos problemas, hacemos planteamiento del lenguaje verbal al lenguaje matemático, la palabrita excede, de frente ponemos la resta. ¿Sí? Ponemos la resta. Y de esa manera estaríamos hallando nuestro resultado. Nos dicen, ¿qué edad tiene Carlos? Por lo tanto, Carlos tiene 18 años. Muy bien. Vamos con los siguientes ejemplos. Dice,
La 7. La suma de dos números es 30. ¿Sí? Para la 7. La suma de dos números es 30. No sabemos cuáles son esos números, entonces lo pongo, sean los números X y Y. X y Y. La suma de los dos dices 30, entonces X más Y es igual 30. Si uno de ellos es el doble del otro, entonces digo, si X, bueno, vale X. Si Y, dice, es el doble del otro, entonces Y será igual, ¿cuánto? Y será igual 2X, ¿verdad? Porque me dice el doble de. Entonces Y es igual el doble, 2X. Entonces voy a reemplazar. X, no me quedo con X normal, más, en vez de Y, lo pongo su doble, dice es 2X también. Hay dichos números y de como respuesta el menor. Esto es igual a 30. X más 2X, 3X igual a 30. X solito igual 30 entre 3. Y de acá sale que el valor de X es 10. El valor de X es 10, pero no nos piden hallar X, ¿verdad? Nos dicen, hay dichos números y de como respuesta el menor de ellos. El menor de ellos. Por lo tanto, X, acá lo tenemos solito, es igual a 10. ¿Y cuánto vale Y? 2 por 10. Esto es 20. Por lo tanto, el menor entre 10 y 20, por lo tanto, el resultado es 10. Eso sería el menor de los números. ¿Sí? Entonces, como si ustedes se dan cuenta, lo más importante en este tema es saber plantearlo. Una vez que nosotros hemos hecho un planteamiento adecuado, el resultado ya es directamente. ¿Sí? Hay que saber interpretar. Muy bien. Y finalmente quiero enseñarles acá, en su examen también está este ejercicio que dice, me van a hallar el cuadrito más el triángulo. ¿Pero qué es el cuadrito y el triángulo? Pues son los resultados que nosotros acá tenemos. En este caso es una multiplicación. El cuadrito, el 2 y el triángulo multiplicado por 8 ya nos dan el resultado acá. Ya tenemos el resultado. Lo único que tenemos que hacer es probar, ¿sí? Dar valores. En este caso, por decir, voy a trabajar primero para el triángulo. Digo, 8 multiplicado por qué número me da un número que termine en 4. Porque si yo voy a poner, por decir, 12 por 6, un ejemplo, 6 por 2, 12, pongo el 2 y llevo 1, ¿verdad? Lo mismo tengo acá. Ya tengo el 4 y he llevado algo. Entonces digo, 8 por cuánto me da un número que termine en 4. ¿Cuánto será? 8 por 2, 16, no. 8 por 3, 24, puede ser, ¿verdad? 8 por 3, 24, a ver, vamos a probar. Si vale 3, entonces el triangulito, 8 por 3, 24, ponemos el 4, llevamos 2. Ahora, 8 por 2, 16, más 2 que hemos llevado, 18, ponemos el 8 y llevamos 1. Hasta ahí nos está cumpliendo. Ahora, 8 multiplicado por cuánto y sumado más 1 que he llevado, me tiene que dar un número 65. Y eso me cumple pues cuando este cuadrito es 8, ¿verdad? Porque 8 por 8 es 64, más 1 que he llevado, 65. Y ahí tenemos el resultado. ¿Sí? Entonces, el triángulo vale 3 y el cuadrito vale 8. Comprueben nuevamente. 8 por 3, 24, va 2. 8 por 2, 16, más 2 que hemos llevado, 18, ahí está el 8, va 1. 8 por 8, 64 y 1 que hemos llevado, 65. Lo que nos piden a nosotros es la suma. La suma, es decir, 8 más 3. Y este resultado es 11. ¿Estamos? Y de esa manera entonces estamos desarrollando nuestros ejercicios. Muy bien, entonces esto ha sido la clase acerca de lo que vienen a ser planteamiento de problemas
Vuelvo a repetir, es un problema, es un tema súper sencillo. Lo importante y lo primordial que tenemos que tener en cuenta acá es la interpretación de cómo convertir un lenguaje verbal a un lenguaje matemático. Y de esa manera, pues absolutamente salen directamente nuestros ejercicios. Espero que les sirva para el desarrollo de lo que son sus exámenes y ya nos estaríamos reencontrando en un siguiente video. Hasta pronto, un abrazo a la distancia. Cualquier cosa, cualquier duda, ya saben, estamos para poder apoyarlos. Simplemente a terminar el colegio, que es lo que nosotros queremos también para ustedes. Un abrazo a la distancia y hasta pronto.